Mini guía práctica de aprender de las emociones y los sentimientos, sus funciones, formación y posibles consecuencias. ¿Qué es una emoción? Una emoción es aquella sensación que nos hace sentir de determinada forma ante una situación, es decir, miedo cuando hay oscuridad, ira, cuando nos agreden, o alegría ante algo satisfactorio. En sí, las emociones son experiencias objetivas que surgen como respuestas a estímulos internos o externos. Estos son fenómenos complejos que involucran aspectos cognitivos, fisiológicos, endocrinos y conductuales, los cuales pueden variar en intensidad y duración, y desempeñan un papel crucial en la forma en que percibimos y respondemos al mundo que nos rodea. En los seres humanos, la emoción se considera un estado del organismo con diferentes formas de manifestación, a los cuales llamaremos componentes. El primero es un estado con un nivel de activación fisiológica determinado, de acuerdo con la actividad del sistema nervioso autónomo y del sistema neuroendocrino, componentes autonómico y endocrino. En el segundo, se genera todo un abanico de respuestas motoras, tanto de la musculatura facial como del resto de músculos, componente conductual. Por último, hay un procesamiento cognitivo que permite al sujeto hacer una valoración de la situación y ser consciente del estado emocional en el que se encuentra, componente cognitivo o sentimiento. Hay que destacar que los componentes iniciales de una emoción son los que posibilitan la supervivencia y la adaptación al medio cambiante, y no la experiencia privada o el sentimiento, componente cognitivo. Por este motivo, es lógico pensar que en la evolución filogenética del tejido nervioso, primero haya aparecido la emoción, y posteriormente el sentimiento. Con lo anterior entendemos que las emociones poseen una base fisiológica, y que, a diferencia de lo que algunas personas pueden llegar a creer, las emociones no son imaginarias o inexistentes. Sus componentes son estructuras y sistemas presentes en el organismo, cumpliendo con objetivos que intervienen en su percepción y procesamiento. Como por ejemplo, el componente autonómico se encuentra relacionado con las respuestas del sistema nervioso autónomo, que facilitan la rápida movilización de los recursos energéticos, que posibilitan la puesta en marcha de las conductas apropiadas para la situación, tales como defenderse o huir. El componente endocrino tiene por objeto reforzar las acciones del sistema nervioso autónomo. De esta forma, se secretan catecolaminas, noradrenalina y adrenalina, y hormonas esteroideas. Estas hormonas son conocidas como hormonas del estrés y desempeñan un papel importante en la activación del cuerpo para responder a una situación de estrés o peligro. El componente fisiológico de las emociones incluye las estructuras que intervienen en la percepción y procesamiento de las emociones. Podemos distinguir el hipotálamo, el hipocampo, la amígdala, la corteza orbitofrontal lateral, la corteza prefrontal ventromedial, la corteza insular, el polo temporal, la corteza cingulada anterior y la corteza prefrontal dorsolateral, entre otras. Conociendo lo anterior, llegamos al componente cognitivo, ya que además de generar acción, las emociones generan sentimientos. Estas son las experiencias personales y subjetivas en relación a la emoción y que son menos intensas y más duraderas en el tiempo. Lo ideal sería que, a pesar de las respuestas emocionales y sus implicaciones afectivas o sentimentales, seamos capaces de adaptarnos y entenderlas como estados de aviso, para realizar las modificaciones necesarias para nuestro bienestar. Pero generalmente esto no es así, la racionalidad mengua a medida que el umbral de tolerancia emocional lo supera. El nivel de tolerancia emocional varía de persona en persona, debido a las rutas de circuitos de respuestas que tengan más desarrollados. La amígdala, junto con el tálamo y el hipocampo, desempeña un papel crucial en la respuesta emocional al clasificar los estímulos como peligrosos y activar respuestas antes de que el cerebro cortical pueda intervenir. Si lo hacen de forma meditada, tranquila y responsable, es porque está mediada por el lóbulo frontal. Estas son personas que poseen una tolerancia amplia a los estímulos. Otras personas reaccionan de manera violenta, con odio, ira o miedo, ante iguales o similares estímulos. Son las que poseen una ventana de tolerancia estrecha a los estímulos. En este caso, los circuitos que vinculan los procesos corticales con la amígdala están funcionalmente bloqueados e imposibilitan el pensamiento racional. En estas condiciones, la respuesta emocional deja de ser adaptativa y flexible y se transforma en problemática o aflictiva. La cronificación de emociones y sentimientos aflictivos puede tener graves consecuencias para la salud mental y física. El deterioro de ciertas conexiones neuronales y la facilitación de otras en direcciones mal adaptativas pueden contribuir a trastornos mentales como ansiedad, miedo, pánico y trastornos de la personalidad.
También se sabe y existe abundante evidencia científica de que determinadas enfermedades, por ejemplo la obesidad, la diabetes, la hipertensión arterial, afecciones cardiovasculares, la fibromialgia, el empeoramiento de la enfermedad coronaria, el colon irritable, etc., se ven agravadas o precipitadas por un constante estado emocional aflictivo. Para evitar llegar a esto puedes poner en práctica la inteligencia emocional, la cual consiste en la capacidad de reconocer, comprender y gestionar nuestras propias emociones, así como entender y orientar las emociones de los demás. Se compone de varias habilidades interrelacionadas que incluyen la autoconciencia emocional, la autorregulación emocional, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales. La inteligencia emocional nos ayuda a navegar eficazmente por el mundo emocional y puede tener numerosos beneficios para nuestra salud física y emocional. Además, si estás pasando por dificultades emocionales, puedes ver más sobre nuestra serie mini guía práctica de gestión emocional y qué hacer ante una crisis emocional. Esperamos te sean de mucha ayuda.